Entonces, buenos días, estudiantes de grado quinto B. El tema de nuestro segundo tema de español es la biografía. La biografía. ¿Qué competencia vamos a lograr con este tema? Es la del conocimiento. Vamos a entender el concepto de la biografía, los elementos que la conforman y las diferentes clases. El objetivo como tal es reconocer las características de la biografía y sus clases que existen. Entonces, ¿qué actividades vamos a hacer? Uno, la lectura, pues socializar la lectura previa de la página 86-87 y desarrollar el taller que está en la página 80 y 90 y 91, que es hacer una biografía. Y pues esa ya la reforzamos con la investigación que hicieron al personaje importante en su caso. Entonces, el tema, la biografía, los elementos, clases de biografía y un mapa conceptual que aparece al finalizar las diapositivas. Entonces, listos. Empiezo con Valerie. Valerie. Señora. ¿Qué tomaste de la lectura previa sobre la biografía? ¿Qué me puedes decir? Pues la biografía narra la vida de una persona, bueno, el personaje que están hablando, la representan, su descripción, los logros, todo lo que ha pasado en ella, y hasta ahí. Ok, listo. No sé, Sebastián, ¿quieres aportar algo con respecto a la lectura previa? Pues que la biografía es escrita por una persona distinta a la que está haciendo, o sea... Investigada, sí, consultada. Sí. No sé qué es la biografía. Listo. Paula, alzó la mano por ahí, ¿la escuchó? Que la biografía tiene... No soy Paula. Ay, yo levanté la mano. Bueno, que la biografía es una narración escrita por el biógrafo o por la misma persona en primera persona también puede estar escrita, y que tiene elementos, unos que sí los debe tener y otros que son, generalmente algunos lo tienen, pero otros no. Ok, listo. María José, te escucho. Teacher, la biografía es como el transcurso, o sea, por ejemplo, uno, digamos que es un biógrafo, le pregunta a la persona el transcurso de su vida, tanto sus logros como su lugar de nacimiento, o como hasta que se muera, ¿me hago entender? Sí, señora, listo, muy bien. Entonces toma toda la vida, ¿cierto?, de este personaje, desde su nacimiento hasta que ya no está. Si es que ya de pronto ella haya fallecido. Listo, muy bien. Ahora vamos con las características especiales, pues narra sucesos verdaderos, se eligen grandes momentos de la vida de la persona, incluye soporte gráfico como fotografías, sirve como puente entre generaciones y una persona narra la vida de la otra. ¿Por qué como puente entre generaciones? Porque pues podemos tener acceso a esa información si ya pasó hace muchos años. Entonces acá vamos a escuchar este audio para ampliar nuestros conocimientos. Gabriel José de la Concordia García Márquez, conocido como Gabriel García Márquez, fue un escritor, guionista y periodista colombiano. Su obra de ficción introdujo a los lectores al realismo mágico, un género que combina la narración más convencional con elementos de fantasía. García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, en el departamento de Magdalena, Colombia. Hijo de Luisa Santiago y Gabriel Eligio, era el mayor de 12 hermanos. El joven García Márquez se crió con sus abuelos maternos, Tranquilina y Guarancotes, y el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, hasta los 8 años.
Se pasó la infancia escuchando las historias familiares, reminiscencias militares de su abuelo, las historias llenas de fantasía de su abuela y las aventuras amorosas de sus padres, que más tarde lo inspirarían en muchas de sus obras. Desde pequeño le gustaba escribir, creaba cuentos y pequeños artículos para publicar en revistas juveniles. Gabo, como lo llamaban sus familiares y amigos, comenzó a estudiar la carrera de Derecho en Bogotá, presionado por sus padres. La verdad es que no le gustaba demasiado y empezó a publicar sus primeros cuentos en el periódico El Espectador. Tras el llamado Bogotazo, en 1948, una serie de disturbios llevados a cabo en la capital del país como consecuencia por el magnicidio del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán, la ciudad se sumió en una ola de violencia. Esta etapa tendrá su reflejo en la literatura de García Márquez y en la de sus coetáneos. García Márquez se trasladó a la Universidad de Cartagena y empezó a trabajar como reportero del periódico El Universal. Durante su etapa universitaria conocería a Mercedes Barcha, con la que se casaría años después y tendría 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. En 1950 desistió de convertirse en abogado y se centró en el periodismo. Se traslada a Barranquilla para trabajar como columnista y reportero en el periódico El Heraldo, y también se convirtió en parte de la Asociación de Amigos de la Literatura Grupo Barranquilla, con Germán Vargas, Álvaro Cepeda, Alfonso Fuenmayor y Ramón Viñes, entre otros. En 1954, convencido por su amigo Álvaro Mutis, García Márquez regresa a Bogotá para trabajar en El Espectador como reportero y crítico de cine. Gabo desarrolló un interés particular por la televisión y el cine. A lo largo de su vida participó como guionista, mecenas y permitió la adaptación de su obra a las pantallas. Mientras trabaja en el periódico, publica su primera novela, La hojarasca, y un extenso reportaje por entregas, Relato de un náufrago, el cual fue censurado por el régimen del momento. Fue enviado como corresponsal a Europa, donde se quedó recorriendo el continente. Estuvo en París, visitó Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia y la Unión Soviética. A su vuelta a América en 1958 se casó y se convirtió en director de la agencia de noticias cubana Prensa Latina. Al año siguiente viaja a Nueva York como corresponsal, pero pronto renuncia tras tener problemas con el exilio cubano. Se mudó a México y publica su segunda y tercera novela, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. Durante meses, García Márquez se encerró en su casa de la Ciudad de México para completar su novela 100 años de soledad, que fue publicada en 1967. El autor fue aclamado internacionalmente por la obra, que vendió decenas de millones de copias en todo el mundo. Durante las siguientes décadas escribiría varias novelas más, entre ellas Crónica de una muerte anunciada y El otoño del patriarca, y también saldrían a la venta volúmenes de cuentos y relatos. En 1970 se trasladó a Barcelona con su familia, donde estaría hasta 1975, cuando regresa a México. En 1982 es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Unos años más tarde publicaría El amor en los tiempos del cólera, inspirada en la historia de amor de sus padres. En sus últimos años, García Márquez escribió sus memorias, Vivir para contarla, y 2 años más tarde publicaría su última novela. El escritor había sido diagnosticado con cáncer linfático a finales de los 90. Tras una recaída, murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014, a los 87 años. Sus obras han logrado la aclamación por parte de la crítica y un gran éxito comercial. Gabriel García Márquez es considerado uno de los autores más importantes del siglo XX y un genio de la literatura universal. No olvides suscribirte y darle al like. Entonces acá ya vamos a hablar de las clases de biografías, ¿cierto? Entonces, ¿quién quiere hablar, por ejemplo, la biografía en que se llama El retrato? Yo, teacher. Listo, te escucho, dale. El retrato. Sí. Ay. Listo, dale, te escucho. Retrato. El retrato es un texto corto en el que se describen las características físicas y psicológicas del personaje. En este no se presta mayor atención los hechos vividos por el personaje, como los aspectos relevantes de su personalidad. Ok, la autobiografía, ¿quién la quiere leer? Yo, teacher. Te escucho. Yo, teacher.
Es una biografía escrita en primera persona por quien vivió los hechos. La persona reconstruye los hechos tal como los recuerda o con la ayuda de personas que estuvieron a su lado. Más, te escucho con las memorias. Tomás. Memorias. Es escrita por el protagonista, se escribe en la vejez. El objetivo es recuperar recuerdos. Ah, ok. Listo. Sara Gabriela. La biografía ficticia. Biografía, teacher se ve borroso. No sé. Sí, teacher, se ve un poquito borroso. Te escucho. ¿Ya? Sí, teacher, ya. Bueno, listo. ¿Qué con la biografía, el diario íntimo? Escucho a Matías. Matías. Sí, teacher. El diario íntimo. ¿Qué podemos decir de esa biografía, de ese tipo de biografía? Diario íntimo. Modalidad de autobiografía, retoma sus pensamientos escritos en un diario, o sea que es como una biografía que tú te haces a ti mismo. Ajá. Como Don Quijote de la Mancha. Ay, no me acuerdo. Listo, ok. ¿Cuál otro sigue? La vida de los santos. Escucho a Sebastián. Son la biografía del hombre y la mujer ejemplares. Ajá. Y en este caso hace referencia más que a las personas, digamos, que han pertenecido a la Iglesia Católica, ¿no? O que, por ejemplo... Estábamos escuchando el video, era la biografía de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Sí, pero en la vida de todos los santos, por ejemplo, cuando hablan del Papa II, que él ya falleció hace muchos años, pues resaltan como la importancia del trabajo y la vida de él. En la Iglesia Católica, por ejemplo, de otra persona aquí en Colombia, que han hecho parte y que han hecho cosas importantes también en la vida de las personas o de una comunidad como tal. Entonces, eso en términos generales. Ahora vamos a retomar la información con este mapa. Entonces, la biografía se narra datos personales como el nombre, edad, nacimiento, retrato físico y psicológico, infancia y adolescencia, pues las cosas destacadas, ya sea en su niñez, en su juventud, en la adolescencia, y ya en la parte de la madurez, en los trabajos que realizó, aspectos relevantes, y si la persona vive, pues se habla de su estado actual en el cual se desempeña. Lo que ustedes hicieron con la biografía de sus padres, ¿cierto? Que resaltaron aspectos del nacimiento, luego de la niñez, algunos resaltaron aspectos de la universidad, aspectos, logros obtenidos en los trabajos y actualmente que se desempeñan en su vida laboral, su vida familiar, los viajes que han desarrollado, por ejemplo, la mamita de Alejandra que viene de Barranquilla, ¿cierto? Que se desplazó y que cambian de lugar de residencia. Si vimos bien en la biografía de Gabriel García Márquez, él se desplazó para muchos lugares, ¿no? Muchísimos lugares. Estuvo en Bogotá, volvió a Barranquilla, estuvo en Estados Unidos, viajó por toda Europa y luego ya se estableció en México, donde desarrolló, ya donde como que sentó sus bases en ese país. Entonces, listo, recuerde que estamos trabajando el tema la biografía, que es nuestro segundo tema, y ahorita vamos a disponernos a desarrollar la página 90 y 91 del libro de español como tal.